acerca de Edge Data Center. Y para eso, bueno, contamos con la presencia de 3 ingenieros que nos van a hablar y nos van a dar una introducción muy importante acerca de lo que es data center, cómo se ha desarrollado y cuál es la perspectiva e implementación. Eh, Ahora voy a hablar un poco de las personas que están hoy con nosotros y que nos van a hablar. El primero es Raúl Santoyo, ustedes ya lo conocen. Él es un ingeniero que ha trabajado bastante en la industria de data centers, ha ganado diferentes galardones también, avalando esta experiencia. Participa activamente con nosotros en el foro como un usuario VIP y que siempre está dispuesto a ayudar. Además de él, va a estar con nosotros Joseba Calvo. Él es socio fundador de varias empresas en el sector de data center y cuenta con más de 20 años de experiencia internacional repartida en dirección de proyectos y gestión de fabricación. Cuentan, bueno, como ustedes pueden ver, cuentan con amplia experiencia para que sepan, bueno, como de qué tamaño va a estar el webinar del día de hoy. Y también, bueno, posteriormente, en este orden de ideas, lo estoy enumerando como ellos van a participar. También nos acompaña Andrés Parra. Él es ingeniero con más de 10 años de experiencia en el diseño, consultoría e implementación de proyectos de centros de datos. Como ven, tenemos un panel muy, muy interesante. Espero que esperen mucho, así como yo, de este webinar. Y bueno, Raúl, ya tienes el micrófono abierto. Tenemos ya presentando tu presentación. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad y adelante. Bueno, ¿me escuchan por ahí? Sí, te escuchamos. Ok, pues muchas gracias a todos ustedes. De nuevo, mi nombre es Raúl Santoyo y el día de hoy estamos cambiando un poquito el formato. Le pedí a Rocío invitar a dos buenos amigos e ingenieros en el mundo de los centros de datos. Uno de ellos, como mencionó Rocío, es Joseba. Joseba está muy metido en la parte de estandarización, diseño y certificación de centros de datos y nos va a platicar mucho sobre la parte de los Edge Data Center. De hecho, él participa en los foros que están definiendo los estándares y mejores prácticas para el diseño de Edge Data Centers. Y finalmente también estará con nosotros platicando Andrés un poquito de soluciones en donde utilizando tecnología de Huawei podemos hacer Edge Data Centers para soluciones empresariales, ¿no? Entonces, quiero comenzar un poquito haciendo un breve resumen de lo que hemos visto a lo largo de pues, estos 12 meses para de alguna forma dar entrada a lo que presentará Joseba, ¿no? Entonces hablamos hace ya unos meses, hemos hecho un par de seminarios sobre el 5G, y en el 5G hablamos pues que tenemos una alta velocidad de transmisión, vamos a tener una gran densidad de usuarios, latencias muy bajas, y el 5G va a requerir de 6 tecnologías, una que son ondas milimétricas, antenas inteligentes, el Massive MIMO, conformación de haces de ondas, NOMAD. Con eso también los invito a que revisen estos videos que están en Huawei sobre lo que hemos platicado. Y finalmente viene lo que es el Mobile Edge Computing, que de alguna forma va a estar relacionado con el tema del día de hoy de Edge Data Center. Entonces, ese es un tema que tocamos hace un tiempo. Entonces, aquí estamos hablando sobre el Edge Data Center y bueno, cómo está relacionado con el 5G. También hablamos en su momento sobre lo que son los estándares asociados a las mejores prácticas para el diseño de centro de datos. Tenemos Uptime, ICREA y el ANSI TIA 942B, del cual ahí trabaja muy, muy fuertemente Joseba. Y después tenemos pues las entes que certifican que estos centros de datos están construidos de manera, diseñados y construidos de manera adecuada y adicionalmente operando de manera adecuada. También hemos platicado en su momento sobre lo que son los centros de datos en contenedor. Huawei tiene unas soluciones importantes desde muy pequeños, desde ICTs o muy, muy enfocados a la parte de servicios de telefonía hasta centros de datos totalmente modulares y en contenedor que pueden hacer centros de datos gigantescos, ¿no? De manera muy, muy, muy rápida y eficiente, ¿no? Entonces aquí vimos en su momento pues todos los elementos que vienen integrados dentro de estas soluciones de contenedores y bueno, todo esto va acá adentro. Aquí vemos un poquito cómo está distribuido. Este es un centro de datos de 40 pies, de 12 metros de largo.
en donde tenemos un tier 3 o un rating 3 bajo el estándar de ANSI TEIA 9442. Y finalmente también hemos platicado sobre las baterías de litio, ¿no? Esta batería de litio que hoy por hoy el litio está teniendo bastante auge por su capacidad de darnos más energía en menos espacio, en un tercio del espacio con respecto a las baterías tradicionales de plomo ácido, que es la que hemos tenido en los últimos 40 años, en un tercio del peso y 3 veces más de vida. Entonces estamos hablando de nuevas tecnologías de almacenar energía, que todo esto conformado pues empiezan a dar las bases de las nuevas tendencias en lo que serían los centros de datos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto en los últimos meses, y con esto pues doy paso a Joseba para que nos platique sobre lo que son los centros de datos en Edge. Y bueno, dejo de compartir y Joseba, platícanos. No, gracias y un placer. Y gracias a todos. Un momentito, voy a compartir. Raúl, a ver si me deja compartir. Share. A ver, un momento. Un segundo. Que tengo que compartir. Un segundo. Vale. Perfecto, perdón. Perdón por el directo porque no podía presentar, pero ya está, ¿vale? Y ahora vamos a ver si se puede ver la pantalla. Que creo que sí, ¿verdad? Creo que ya se ve la pantalla. Entonces, vamos a empezar con esta presentación de los Edge Data Centers, ¿de acuerdo? Y me gustaría empezar primero diciendo que los Edge Data Centers teóricamente siempre han existido entre comillas porque siempre había sitios en los que había que dar servicio a clientes finales pero que estaban remotos, ¿no? Pero no se llamaban Edge Data Centers, sino que se llamaban centros de datos remotos o centros de datos en contenedor y demás, ¿no? Ahora los Edge Data Centers, con toda la nueva tecnología, ya se supone que son esos centros de datos que están cerca del cliente para dar esa última milla o último kilómetro de servicio para reducir la latencia y evitar que los datos se muevan muchos kilómetros, ¿no? Y que no tengas que llevar todos los datos a un centro de datos, sino que estos Edge Data Centers puedan ayudar a esa distribución de la cantidad de datos que se tienen que distribuir. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la idea de la agenda de la presentación es en ver un poco una introducción, qué tendencias hay, qué tecnologías, ¿vale? Y un poco hablar de cómo conseguir un buen Edge Data Centers. Yo estoy, como muy bien ha dicho Raúl, en el comité de TEIA 942 y la TEIA 942 ha sacado un anexo que habla de Edge Data Centers, ¿de acuerdo? Teóricamente, una de las cosas más importantes para los Edge Data Centers es la estandarización, ¿vale? Que todo sea lo más estándar posible, porque el objetivo del Edge Data Center es que haya uno en cada esquina. Como hay un OXXO, ¿vale?
o un Starbucks, ¿no? Pues que haya un data center en el edge, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, hay que estandarizarlos y hay que simplificarlos, ¿vale? Y reducir el tiempo de construcción. ¿Qué pasa? Que la estandarización es muy importante y hay diferentes niveles. Por ejemplo, con este estándar de Edge Data Centers hemos visto que hay aplicaciones, ¿no?, que no necesitan ser, por ejemplo, Tier 3 o Rating 3 mantenimiento concurrente de Edge Data Centers, que no es necesario, que realmente siendo un Rating 1 o Tier 1 es suficiente, porque si ese Edge Data Center, por cualquier cosa, se va abajo, hay otro data center, ¿vale? Otro Edge Data Center que puede temporalmente suplir a este Edge Data Center y mantener el servicio, ¿no? Entonces, depende de la aplicación, ¿vale? Y depende del tipo de Edge Data Center, pueden ser de diferentes ratings, ¿vale? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, ahora que estamos haciendo varias auditorías y certificaciones en empresas aquí en Estados Unidos para centros de datos Edge, así como con Huawei, lógicamente, pues están estas diferentes aplicaciones, hay diferentes soluciones para los diferentes negocios y cómo se necesiten para, dependiendo de la aplicación que se quiera realizar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que hay aplicaciones de High Computing Performance, estas con rating 1 en general es suficiente, ¿vale? Pero hay otras que, por ejemplo, necesitan más redundancia como tema de minería, petroleras y demás. Pero, ¿qué pasa? Que ahora están saliendo, y ahora lo veremos, ¿vale? Porque esto era antes, lo que pasaba hace unos años de las aplicaciones. Estas aplicaciones siguen existiendo, lógicamente, ¿no? Porque son sitios remotos, petroleros, etcétera, ¿no? Pero ahora se añaden en estas aplicaciones Edge, ¿vale?, todas las nuevas tecnologías que vienen con el 5G, inteligencia artificial, ciudades inteligentes. Entonces, ¿cómo puedes dar servicio a todo eso? Y eso es el adicional y por lo que se necesita el Edge, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale?, en este sentido, y creo que es importante, por ejemplo, Uber. Me acuerdo, estábamos conversando, hemos conversado varias veces con el CTO de Uber, ¿no? Y, por ejemplo, Uber, ¿de acuerdo?, necesita, ¿vale?, más Edge Data Centers. ¿Por qué? Porque ellos, lo que pasa es que con 30 minutos de cada viaje, ellos crean 1,5 terabytes de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos realmente es un problema muy grande la transmisión de todos esos datos y la latencia. Y de hecho se nota. O sea, de hecho, cuando empezó, por ejemplo, Uber, ¿vale? Por lo menos aquí en Estados Unidos, iba perfecto el servicio, veías exactamente dónde estaba el taxi, todo en la aplicación. Ahora realmente hay veces que hay gaps y se queda como, porque hay un problema de transmisión y hay veces, por ejemplo, aquí en Miami, por ejemplo, que el taxi estaba por encima, el Uber estaba por encima del agua. O sea, y necesitan más Edge Data Centers. Ellos con 4G es suficiente, no necesitan 5G, pero necesitan más Edge Data Centers porque tienen un problema de latencia y de que esos datos, ¿vale?, y el tiempo se te transmitan al data center, sino que el tiempo sea menor, hay un Edge Data Center más cerca del Uber para que la transmisión sea más rápida y puedan dar mejor servicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese es un ejemplo de necesidad de Edge Data Centers, pero que no es necesaria la 5G. Sin embargo, por ejemplo, en la IoT, ¿vale?, Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, que teóricamente iba a crecer mucho, pero no ha crecido tanto. ¿Por qué? Porque aún el 5G está latente, aún no ha crecido ese 5G. ¿Por qué? Porque la tecnología, ¿vale?, aún no está realmente aplicada. Si tú ves 5G aquí en Estados Unidos, realmente el 5G que existe es de baja frecuencia. Realmente, vale, tienes el teléfono que es de 5G, pero realmente no es un 5G. De hecho, esto lo estábamos comentando en el comité de la TIA 942. El 5G que hay es de baja frecuencia, no existe aún el de alta frecuencia porque hay un problema de infraestructura. Hay que cambiar mucha infraestructura. Hay que poner muchos más postes telefónicos, ¿no?, muchos más postes de transmisión, porque el 5G real es de alta frecuencia
para la gran transmisión de datos, ¿vale? Pero lógicamente tiene menos alcance y por lo tanto se necesitan más antenas y se necesita cambiar la infraestructura y eso es mucho costo y aún eso no está ahí. Entonces, bueno, pues es por eso que se ha ralentizado un poco el tema del 5G. Vendrá, pero se ha parado un poco porque falta esa infraestructura que realmente puedas aplicar ese 5G realmente de alta frecuencia, ¿no? Pero igualmente hay muchísimas aplicaciones y cada vez más de Edge Data Centers, ¿vale? Para tener ese data center rápido, seguro y reducir latencia y tener los datos seguros para temas médicos, para temas de servicios, ¿vale? Porque la gente está más dispersa y estar más cerca del cliente final, por lo tanto, es una aplicación que sigue siendo muy importante, cada vez se van a necesitar más, pero realmente el boom será y será exponencial aún más cuando haya el 5G. ¿Por qué? Porque los datos están creciendo. Si tú ves los datos, ¿vale? Los datos, esta curva sigue subiendo, cada vez más vídeos, hablamos de ya exabytes de datos, terabytes, ¿vale? Están las criptomonedas, ¿no? Para que os hagáis una idea, en cuestión de criptomonedas, el Bitcoin, ¿vale? Ahora las criptomonedas no están realmente funcionando. Hay criptomonedas, pero realmente aún siguen habiendo el 99.9% es moneda tradicional, ¿no? Pero siendo aún esas criptomonedas, el Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin consume, que es uno de los problemas más grandes, consume el 0,2 o entre el 0,2 y el 0,3% de la energía mundial. El Bitcoin en estos momentos. Es enorme, es muchísimo. 0,2, 0,3%. Imaginaros si las criptomonedas fueran realmente de uso. Es imposible, no hay energía suficiente. Es uno de los problemas más grandes que existe en los data centers y que va a creer que es la generación de energía y cómo vas a generar esa energía de manera sostenible y tenerla suficiente. ¿Vale? Ese es uno de los temas más críticos que en estos momentos están, porque todo lo que se está hablando de no, vamos a construir más paneles solares, vamos a construir más molinos de viento turbinas de viento para generar energía eléctrica. Pero la energía eléctrica que genera los paneles solares es muy limitada. Para realmente, tú imagínate en data centers, en centros de datos que hay aquí en Estados Unidos, de 20, 40, 80 megavatios, imagínate la cantidad de paneles solares que necesitas. En un Edge Data Center, por ejemplo, estábamos ahora mirando una aplicación para certificar de un centro de datos con enfriamiento líquido, ¿vale? El enfriamiento líquido es sumergido, ¿no? Servidores, está el rack en horizontal, ¿vale? Y se ponen los servidores en vertical, en horizontal, ¿vale? Metidos en líquido, que puede llegar a enfriar entre 100 y 150 kilovatios por rack. Por ejemplo, en un container de 40 kilovatios, de 40 pies, perdona, puedes meter 3 racks de estos horizontales con enfriamiento líquido, ¿vale? Que puedes alcanzar 300 o 400 kilovatios en ese container. Bueno, está muy bonito, puedes enfriarlo, pero ¿cómo generas esa energía? ¿De dónde la sacas? ¿Cómo la sacas sosteniblemente? ¿No? Es un reto, o sea, realmente es un reto. Por eso, estas aplicaciones, ¿vale? De 100, 150 kilovatios son muy nicho, ¿no? Pero os digo, por ejemplo, un caso, que es los centros de datos que realmente se van a necesitar realmente, porque están también los de criptomonedas que necesitan pues 20, 25 kilovatios por rack, siguen siendo entre 5 y 10 kilovatios por rack para las aplicaciones que son normales y que se necesitarán de transmisión de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto, ¿no? Datos más Edge Data Centers y cómo conseguir esa energía, ¿vale? El problema también, simplemente para que os hagáis una idea, las turbinas de viento no es que haga viento y el máximo posible para generar más energía. Tienen un mínimo y un máximo. Tiene que hacer un viento mínimo para que esa turbina genere energía, pero tiene que haber un viento máximo, ¿vale? Que si pasas de ese límite, el molino tiene que parar porque no puede
con tanto viento. O sea, para que veáis que hay unos límites y que realmente es un reto cómo generar toda esa energía. ¿De acuerdo? Un momento, que no sé por qué no se cambia. A ver. ¿Por qué no se cambia? Ahora, ¿vale? Entonces, un tema importante también. Hay un crecimiento claro de centro de datos, por lo tanto, se necesita más personal. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y supongo y seguro por lo que estamos hablando con Raúl y demás, también hay un problema de gente preparada para trabajar en los centros de datos. Hay más centros de datos, se van a necesitar más centros de datos, van a haber más centros de datos Edge para todas las aplicaciones, por lo tanto, se necesita más gente especialista. ¿De dónde se saca? ¿Cómo se entrena a esa gente? Es un reto, ¿vale? Que existe, ¿no? Los centros de datos empresariales, todo el mundo decía que iban a desaparecer. Bueno, habrá menos, serán más pequeños, ¿vale? Pero existirán, se siguen construyendo, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que tú lo que tienes es más centros de datos de todos. ¿Qué quiere decir? Tendrás cuando la gente dice cloud, tendrá los grandes, Google, Amazon, etcétera, ¿correcto? Luego tienes los centros de datos hiperescala, que normalmente los centros de datos hiperescala realmente dan servicio a estos grandes, ¿no? La mayoría. Luego tienes los centros de datos de colocation, ¿vale? Tipo medios, ¿no? Que dan soluciones de cloud pública, privada y darán servicios. Luego están los centros de datos empresariales, ¿no? De empresas que habrá menos porque algunos irán a la nube, entre comillas, al colocation, pero seguirá habiendo porque necesitas datos locales. Y estarán, y son los que están creciendo cada vez más, los centros de datos Edge para aplicaciones rápidas, estar lo más pronto posible funcionando. Por eso la estandarización, ¿no? Por eso el tenerlos ya prediseñados, ¿vale? Precertificados para precisamente poder instalarlos y que cumplan su función dependiendo de la cantidad de negocio, ¿no? Pues cada vez hay más software y software, por lo tanto, como hay más software, ¿dónde pones todo ese software? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Cómo lo gestionas? Necesitas más centros de datos. No hay más. Es la única manera, ¿no? Por ejemplo, software reduce el hardware, ¿no? Tienes más máquinas virtuales, pero más máquinas virtuales significa también que vas teniendo más densidad, ¿no? Vas pudiendo más capacidad de potencia. ¿Cómo haces? Y eres capaz de adaptarte a la virtualización y que tu diseño, ¿vale? Se adapte a estos cambios, ¿no? Esto también afecta al PUE, la eficiencia energética. Porque tú puedes tener, cuando tú tienes unos servidores, ¿vale? Un rack normal, tú puedes tener un PUE muy bueno de PUE, el Power Usage Efficiency, ¿no? Que conocéis para los centros de datos, la eficiencia de energía, ¿no? Pues podéis tener 1.3, por decir algo, 1.6. Virtualizas, ¿vale? Y al virtualizar, como el PUE no tiene en cuenta el tema de TI, ¿vale? Puede ser que tu PUE ahora sea de 1.9 o 2.1 pasa. Entonces, ¿cómo gestionas todo esto, no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque, bueno, te va a afectar en tu eficiencia energética, ¿vale? Estos cambios, ¿no? Por ejemplo, los coches autónomos, pero que aún faltarán. Hubo un boom de que parece que iban a haber coches autónomos hace poco, ¿vale? Pero resulta que, pues como no está el 5G, no puede haber coches autónomos. ¿Por qué? Porque el coche autónomo necesita nanosegundos, ¿vale? De latencia para precisamente que no haya ningún problema, accidentes, muertes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante también el Edge Data Center y cuando tengan los coches autónomos habrá más Edge Data Centers, pero por ahora no, pues todo el tema de inteligencia artificial necesitarás muchos más Edge Data Centers. Internet de las cosas no ha explotado, como os decía, porque aún no está el 5G, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Big Data hay cada vez más. Tantos datos, ¿cómo los gestionas? No puedes traspasar todos esos datos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un Tesla genera 4 terabytes de datos cada día. Pues no sé, imagínate que tú, ahora todos van a ser coches eléctricos, ¿no? 4 terabytes, ¿cuántos millones de coches hay en México? 10 millones de coches, que tienes 4 millones de terabytes, ¿cómo gestionas todo eso? ¿Cómo gestionas todos esos datos? Habrá unos datos que pueden ser útiles, otros no. O sea,
es tremendo, ¿vale? O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Estos temas. Y lo que os decía del 5G, que aún está en proceso y aún no está en ello. Entonces, ¿qué tenéis que pensar cuando hacéis un Edge Data Center? ¿Vale? Y esto es muy importante y es la transformación digital real. Es el pensar en el cliente, quién es el cliente, cuál es tu negocio, qué servicio le vas a dar, la excelencia operacional, cómo vas a operar este data center para que tengas un servicio confiable, ¿vale? Y cómo puedes simplificar, ¿vale? Y con ello, muy importante pensar, estamos cambiando, por lo tanto, todos estamos ocupados, pero hay que mirar nuevas tecnologías para mejorar, para optimizar, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es tener riesgos latentes, que se conviertan en críticos y entonces tienes el problema. Y a esto lo llaman Murphy. Si tú no tienes tu centro Edge perfectamente diseñado para el servicio, te puede que tengas riesgos latentes y te venga un riesgo crítico y tengas un problema. Por lo tanto, si lo tienes bien diseñado, bien analizado, bien estandarizado, ¿vale? Minimizarás este riesgo crítico y que no te saldrán riesgos latentes, ¿vale? Que sean críticos y que te afecten a tu servicio confiable, porque lo más importante de un Edge Data Center, lo más importante es el servicio confiable. Has de tener el servicio acordado, aceptable, pero ese servicio, no menos. Entonces, ¿cómo garantizas ese servicio confiable? Minimizando el riesgo, ¿vale? Murphy no es, oh, qué mala suerte he tenido, que ha caído mi data center o ha pasado esto o esto, no. Es un tema muy importante, ¿vale? Por eso es muy importante que tengáis en cuenta, como bien decía Raúl, que os hablarán, las certificaciones. Primero en infraestructura, que el diseño esté construido. Por eso, por ejemplo, TIA 942 tiene este anexo de Edge Data Centers y la certificación TIA Ready que te dice que el diseño de ese Edge Data Center está cumpliendo con los requerimientos mínimos. Por lo tanto, en cuanto a infraestructura, te va a garantizar ese servicio confiable. Lógicamente, ¿cuál es el problema? Que un Edge Data Center o cualquier data center, a hierro puede haber caídas, ¿no? Y normalmente más de un 80% es por error humano. Porque no solo está el error humano que parece que es solo error humano, sino que hay fallos de sistema y de equipos que son por error humano. Mantenimientos, cómo lo opero, fallos de software que son por error humano, ¿vale? Y desastres que es por error humano que el desastre ha afectado al data center. Por eso es muy importante cómo mitigo ese error humano. Fijaros que hicimos un paper con la TIA 942 para Edge Data Centers, ¿vale? En el cual se miraba, precisamente cuando estamos desarrollando este estándar de Edge Data Centers, ¿de acuerdo? Y es muy importante las operaciones, porque la mayoría de los Edge Data Centers van a ser sin personas en el sentido de que no va a haber una persona en el data center, ¿de acuerdo? Se van a operar en remoto. Entonces, si tú los operas en remoto, ¿cómo los vas a operar en remoto? Tienes que tener unos procesos y procedimientos adecuados. Por eso, se supone que el grado de madurez mínimo que han de tener esos procesos del Edge Data Center han de ser grado de madurez 3, porque el grado de madurez 3 es el que te garantiza que tienes todos los procesos y procedimientos identificados, ¿vale? Grado de madurez 3 que no dependes de las personas. El data center puede estar en un sitio, el Edge, sin personal, pero sigue funcionando y tienes los procesos para cómo operarlo en remoto y si hay que enviar a alguien por alguna cosa, se envía, pero tienes esos procesos. Muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y fijaros en este tema de disponibilidades, que creo que es importante y es real para que veáis el tema de la operación, ¿vale? Todo el mundo habla, pues, oye, mira, si, las tablas que todos conocéis, ¿vale? Tier 3 de clase, depende del estándar, ¿vale? Tienen sus tablas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Tier 3 tiene una disponibilidad teóricamente por la tabla de 99.982%, ¿no? Y el downtime de 1.6 horas, 95 minutos. Hemos hablado que más del 80%, del 70% del downtime es error humano. Si tú tienes todos los procesos y procedimientos y no depende de las personas, este error humano lo mitigas. Por lo tanto, tu downtime será menor del 30%. Y tu disponibilidad, fijaros lo que sube.
con un grado de madurez 3 sube a 5 nueves, 99.996% de disponibilidad. Y son casos reales, ¿eh? Son casos reales de disponibilidad de data centers que tienen esto. Por ejemplo, aquí hay uno que tiene grado de madurez 5, que tiene 7 nueves, ¿vale? Entonces, infraestructura, tenerlo certificado, saber cómo lo diseñas, pero recordar el proceso. El proceso en los Edge Data Centers, no hay gente allá, la mayoría. Tienes que tener esos procesos para cómo lo operas, ¿vale? Que no haya errores humanos, porque si no hay gente en ese data center y lo operas en remoto, si dependes de las personas, claro que se necesitan personas entrenadas, pero teniendo los procesos y procedimientos, sabiendo qué hacer para cada caso. Eso es muy importante, mitigación de riesgo, ¿de acuerdo? Y aquí hay unos links para algunos white papers que hay de Edge Data Centers, ¿vale? Y también el link para poder ver el anexo de Edge Data Centers de la TEIA 942, ¿de acuerdo? Y bueno, como conclusiones, simplemente, y creo que es importante, la digitalización y las nuevas tecnologías necesitan más data centers que nunca, van a existir más y más. Los Edge Data Centers no han subido exponencialmente tanto porque el 5G aún no está realmente establecido para dar ese servicio que necesitan las tecnologías, Internet de las cosas, inteligencia artificial, coches autónomos, necesitan el 5G y falta la infraestructura, ¿vale? Pero se necesitan los Edge Data Centers para todos los demás temas. Y muy importante la operación. Crítico, por favor, la madurez 3, grado de madurez 3, garantizarlo y poder hacerlo. Porque al fin y al cabo, tener la certificación te mitiga el riesgo, tener las operaciones bien te mitiga el riesgo para que el data center funcione perfectamente. Y con eso, pues ya termino. Al final habrá preguntas y dejo el turno a mi compañero Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Y disculpa que quizás me he alargado un poco. Hola, hola, Joseba. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por habilitarme el micro. Interesante la información, sí, claro, como comentó al principio el ingeniero Santoyo, así como la información que nos estás compartiendo. Efectivamente, sí, la tendencia de las soluciones de Edge Data Center en la actualidad ha crecido de manera exponencial, sobre todo para muchos de los clientes, como mencionabas hace unos minutos, para las pymes, así como para las necesidades puntuales de aquellas empresas privadas que requieren de manera inmediata el acceso a la información, el acceso a la conectividad y si bien poder contar con información para gestionarla de manera muy rápida. Si me permiten, ahorita voy a compartir mi pantalla para que vean, apuntando a esas necesidades, ¿verdad? De poder instalar soluciones de Edge Data Center en la actualidad. Ya contamos con soluciones que cumplen con estos requerimientos y acorde, como mencionaba José hace unos minutos, con las mejores prácticas y características para el dimensionamiento de centros de datos, ¿sí? Y de infraestructuras de centros de datos. Permítanme ahorita comparto mi pantalla para ya explicarles de qué se trata. Si bien, como se puede apreciar, aquí en esta diapositiva tenemos una solución que es con la marca Volta. Esta solución de infraestructura de centros de datos es una infraestructura de Edge Data Center en contenedor, que es importante, que bien tiene ahorita una demanda interesante en requerimiento de estas características, ¿no? Apuntando a que sea un diseño tier ready, ¿verdad? De nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Como comentaba Joseba, ya está preparado inclusive para ya obtener el grado de certificación ya de facilidad construida, porque a nivel de diseño y conceptualización ya está ya considerado en esta solución de contenedor. En alianza con la infraestructura de Facility y las soluciones de centros de datos modulares de Huawei, en esta solución tenemos este tipo de contenedores donde, bien, aquí se puede apreciar en el interior cómo es, ¿no? Donde se especifican todo el arreglo de gabinetes, que se tiene para la infraestructura de equipo de Facility con una solución modular, llámese en energía UPS, así como los sistemas de enfriamiento de precisión, el gabinete propio para las baterías de este arreglo de UPS, donde hay redundancia en estos componentes. Hay redundancia en el sistema de enfriamiento a nivel de
de instalación de componentes y también a nivel de operación. Y finalmente, de manera remota se puede gestionar toda esta infraestructura. No es necesario que esté una persona dentro del contenedor para validar que esta infraestructura esté funcionando de manera correcta. Fíjense, aquí tenemos cómo sería, ¿verdad?, un ejemplo del resumen de la infraestructura de equipos de telecomunicaciones, equipos de servidores y infraestructura de un Edge Data Center, de lo que requieren los usuarios finales que funcionen este tipo de soluciones, ¿no? Aquí, si se fijan, ya un detalle más específico que ofrece la solución Volta, un contenedor de 20 pies. Este es un contenedor que está bien modificado y ajustado a las necesidades de un centro de datos, ¿verdad?, para atender estos requerimientos de Edge Data Center, que ya tiene considerado la infraestructura de servicios auxiliares como son del CCTV, del control de acceso específico para ingresar a las áreas críticas, también, como mencionaba, el sistema de enfriamiento de precisión, así como el sistema de energía de respaldo UPS, donde aquí en este diseño que estoy mostrando está considerado para una máxima capacidad de 20 kVA, con una autonomía que oscila entre los 5 y hasta 60 minutos, ¿sí?, dependiendo de las necesidades críticas que tenga el usuario final. Aparte, se considera confinamiento de pasillos, donde no hay intercambio o no hay mezclas de aire frío con aire caliente, de acuerdo a la arquitectura de los equipos informáticos que se encuentran acá instalados. Y finalmente también se tiene el sistema de supresión y detección de incendio. Podemos contar con un sistema de detección convencional, así como con un sistema de detección temprana, para aquellos, para apuntar o cubrir esas necesidades que bien el usuario final nos diga que no requiere acceso de nadie, ¿no? Y entonces que el ingreso, ¿verdad?, sea muy puntual, ya sea para actividades de mantenimiento o que un operador vaya a hacer alguna corrección en algunos equipos informáticos que se encuentren funcionando en este momento. También se considera en esta solución de Volta la adecuación civil, como la parte de ingreso al contenedor con su escalera, así como las planchas de concreto o bien el arreglo a nivel civil que se tiene que considerar para la fijación de esto. Es una solución bien interesante porque permite la movilidad, que es lo que estamos apuntando a que sean las soluciones de Edge Data Center, que sea movible, que sea móvil a la hora de que se requiera, ya sea para la construcción de una obra o bien para la operación continua en alguna de los clientes, como mencionaba al principio el ingeniero Santoyo y Joseba, en minerías, en sector donde requieren transporte y telecomunicaciones, el acceso a la información rápida. Pues Volta ofrece esta alternativa, donde va desde las soluciones de 20 kVA y soluciones de 10 kVA. Ahora, pudiera ser que por temas de espacio, un contenedor de 20 pies sea bien una variable importante a revisar, pues también tenemos la solución de Volta de 10 pies, que esta solución de Volta de 10 pies apunta a cubrir con esa necesidad de espacio y estamos cubriendo también la necesidad de poder ya cumplir con requerimientos de Edge Data Center, donde aquí, si se fijan, en la solución de Volta de 10 kVA es para un arreglo ya puntual con una capacidad de hasta 10 kVA, con enfriamiento de precisión puntual, específicamente para aquellos puntos de conectividad o manejo de la información puntual para que haga enlace ya sea con el contenedor principal o con el centro de datos principal, ¿sí? Aquí un ejemplo de cómo sería la arquitectura también de los equipos de cómputo, equipos servidores, equipos de telecomunicaciones, informáticos, etcétera, que estarían funcionando dentro del centro de datos de tipo modular de 10 kVA. Y aquí, en esta siguiente diapositiva, la solución de Volta, que es conocido con el modelo 1810, que es de capacidad de 10 kVA y muy similar al anterior. Tiene considerado también todos los servicios auxiliares que van en un centro de datos, sistema de detección y supresión de incendio, sistema de monitoreo con CCTV, ya sea en el exterior y en el interior. También posee todo lo que es la parte de gestión ambiental, llámese sensores de temperatura, de humedad, también derrame de líquidos, y todo esto gestionado también de manera remota, ¿sí? Lo que da la garantía de tener una solución de Edge Data Center apuntando a la movilidad, a la necesidad de tener la información de manera rápida, a que se produzcan menos latencias y finalmente el acceso a la información de manera muy rápida. Y es una solución móvil, que bien puede, el tipo de implementación es muy rápido, ya está conceptualizado y ya está precertificado a nivel de diseño, pues lo que le da la tranquilidad al usuario final y a aquellos usuarios de pymes y también de requerimientos de Edge Data Center que
esta solución la puedan replicar inclusive en varios puntos estratégicos para obtener la información más rápido y haya menores intervenciones de latencia, ¿no? Esto igual espero, tengo entendido que sí se va a poder compartir la información. Igual si desean más detalles, ¿verdad? O revisar los distintos modelos que Volta ofrece en las soluciones de Edge Data Center con la solución modular de Huawei, pues estamos atentos a escucharlo. Y bueno, a continuación pasamos a lo que sigue, ¿no? Que es la parte de preguntas y respuestas conforme a la información que hemos compartido. Pues adelante, Gustavo, Rocío. Muchísimas gracias, Andrés, y también Joseba, muchísimas gracias por toda la información. La verdad es que es muy, muy valiosa. Como Raúl ya lo mencionó, bueno, él ya nos había hablado en diferentes ocasiones acerca de esta perspectiva muy puntual de cada uno de esos puntos que él trató. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que las personas que nos acompañan en YouTube también pueden dejarnos sus preguntas y con gusto las voy a leer para pasársela a los ponentes. Y las personas que están aquí en Zoom, bien, pueden escribir su pregunta en el área de chat o pueden levantar su mano y podemos abrir el micro. Cualquiera de las dos opciones está permitida. Así que vamos a leer una de Javier Menke. ¿Estos Edge Data Center podrían ser utilizados para servidores ID para redes descentralizadas? Aquí, no sé si Andrés quiere responder o Joseba o... Si estás de acuerdo, Rocío, podríamos ir en orden. Ahí Okay. desde apuntando primero a las opiniones de los ingenieros Santoyo y Joseba y ya yo pudiera cerrar. Ok, muy bien. No sé si le pueden abrir el micro a Raúl para que nos comente su opinión. Y sí, realmente sí se pueden utilizar para eso. De hecho, los Edge Data Centers pues, se van a ir especializando cada vez más. Hoy por hoy todavía son genéricos. El data center definido por software es una realidad, viene muy, muy rápidamente desarrollándose. Entonces, la respuesta es sí se va a poder implementar eso. Y bueno, aquí también aprovechando ahorita que llegue Joseba a responder esta pregunta, le leeré otra pregunta para complementar. Joseba, aquí, bueno, es la primera vez que participa y comparte el micrófono conmigo en estas sesiones. Tenemos pues, visitantes de toda América Latina. Entonces, sí me gustaría que también comentaras un poquito cómo ves los Edge Data Centers en América Latina, tú que estás ahora sí que visitando todos los países continuamente. ¿Cómo ves el desarrollo de Data Centers en América Latina? Para todos, pues, los que están escuchando. Tenemos muchos estudiantes aquí y ¿qué les recomendarías que se enfocaran, que estudiaran para poder pues, meterse más en esta parte del Edge Data Center, Joseba? Si me ayudan a abrirle el micro a Joseba. Ya estoy con el micrófono, perdonad. No sé qué pasaba. Simplemente, sí. O sea, en el Edge Data Center se pueden usar cualquier tipo de tecnología, precisamente esa es la idea, con cualquier tipo de servidor, cualquier tipo de aplicación. Ese es el objetivo del Edge Data Center, precisamente, para poder dar el servicio que necesitas de los múltiples servicios que hay. Por lo tanto, los Edge Data Center, el objetivo es que precisamente puedan dar el servicio con cualquier tipo de servidor para cualquier tipo de uso o negocio. Ese es el objetivo, correcto. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Muy bien. Y ahora vamos con otra pregunta que es, ¿podrían usarse los Edge Data Center en los campos distribuidos de universidades o escuelas? Pues sí, de hecho, hemos instalado bastantes en mi otra vida, ¿vale? Y precisamente en universidades, ahí en México. Precisamente son muy útiles, porque el problema en las universidades que hay es que hay poco espacio. El espacio lo quieren para las aulas, ¿no? Y en México, por ejemplo, hay muchas universidades que son preciosas, ¿no? Que son monumentos históricos y no se pueden tocar ni modificar, ¿no? Y precisamente tienen espacio en el exterior
y por lo tanto, precisamente los centros de datos Edge son excelentes para las universidades, excelentes. Sí, Muy ahí bien. enriqueciendo la información que comparte Joseba, no solamente en escuelas, también, como mencionaba en un principio, en el sector de minería, en el sector petróleo, donde hay también empresas donde infraestructura, inclusive en instituciones públicas, donde existen patrimonios que bien no se pueden haber ningún tipo de modificación o instalación que comprometa la visibilidad y la arquitectura del mismo, pues la solución del Edge Data Center, que si bien ya cumple y ya cubre esa necesidad de tener ya un cuarto de telecomunicaciones específico para el manejo de información y para la comunicación de los distintos funcionarios o los trabajadores o bien los colaboradores de estas instituciones. Entonces, sí, apuntando o reforzando la respuesta que nos comparte Joseba, sí, las soluciones de Edge Data Center, como las que acabo de mostrar en el contenedor, pues sí se puede ocupar sin problema en este tipo de infraestructuras. Súper, muy bien. Excelente. Ahora, tenemos otra pregunta, es referente a las soluciones Edge Data Center, y aquí nos pone rating 1, tier 1, rating 2, tier 2, rating 3, tier 3. Me gustaría saber cuáles son las diferencias o solamente es la capacidad. Ah, sí, sí, sí. ¿Me pueden ayudar a abrirle el micro a Joseba, por favor? Gracias. Disculpar, es que no sé por qué se me bloquea, ¿vale? Entonces, no, muy buena pregunta. A ver, todo depende de la aplicación. El Edge Data Center puede ser Tier 1 Rating 1, puede ser Tier 2 Rating 2, puede ser Tier 3 Rating 3, puede ser Tier 4 Rating 4. Todo depende de la aplicación y el costo y que es suficiente. Teóricamente, ¿vale? Para un Edge Data Center, en estos momentos, para las aplicaciones existentes, ¿vale? Normalmente todo depende del tipo de aplicación. Con un rating 2, tier 2 es suficiente, pero algunos pueden necesitar rating 3, tier 3, dependiendo si son para data centers de alta disponibilidad, ¿no? Al fin y al cabo, como os decía yo con las operaciones, no solo es el tier o el rating, porque además el tier o el rating, ¿de qué depende? Depende del servicio que tú vayas a querer dar, depende del riesgo, depende de la inversión que puedas hacer, la inversión que exista, hay una inversión, y del espacio, y muy importante, qué eficiencia energética quieres, porque cuando tú más redundante eres, ¿vale? Si en vez de ser rating 2 o tier 2 eres rating 3 o tier 3, eres menos eficiente. Cuanta más redundancia eres menos eficiente. De hecho, hay una iniciativa de la ONU, están con billones de dólares, que precisamente están intentando ver si que los data centers, ¿vale?, intenten disminuir la redundancia en la infraestructura, mejorar la ingeniería para mejorar la eficiencia. Por eso es muy importante el tema de operaciones. Entonces, fijaros, esto ayuda, fijaros lo que ayuda, ayuda. Tú tienes un rating 2, tier 2, ¿qué quiere decir? Que inviertes menos, necesitas menos dinero, ¿vale? Menos espacio, eres más eficiente, ¿ok? Y con las operaciones, procesos y procedimientos adecuados puedes funcionar mejor o igual que un tier 3, rating 3 o tier 4, rating 4. Y esto no es mentira. Porque, por ejemplo, esta iniciativa de la ONU, estábamos en una conferencia en Virginia hace 2 meses. Virginia, en Ashburn, es uno de los sitios de Estados Unidos con más data centers. Tienen gigavatios de data center, ¿vale? Millones de vatios, ¿de acuerdo? De kilovatios, perdón. Decían, ¿por qué no intentar que los data centers se construyan en infraestructura con un 99% de disponibilidad, ¿vale? Y luego con las operaciones ya puedes subir a tener los 9 adecuados de disponibilidad adecuada, porque así eres eficiente energéticamente y eres más verde. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, ¿de acuerdo? Pero creo que resumiendo sería rating 2, tier 2 o rating 3, tier 3, pero depende del presupuesto y el espacio, y con los procesos puedes hacer que tu data center sea súper confiable, más que un tier 3 o rating 3, si es rating 2 o tier 2. Espero haberte respondido.
Bueno, aquí nomás quiero complementar, me voy un poquito a la parte técnica del rating 1, 2 y 3. El rating 1 no tenemos redundancia de nada, nomás para quedar como resumen, solamente tenemos un UPS y un aire y no tenemos ninguna redundancia. El rating 2, lo que implica que tenemos redundancia eléctrica, 2 UPS y redundancia mecánica en aires, 2 aires, pero tenemos un solo alimentador eléctrico, o sea, solamente llega un cable eléctrico a ese equipo. Y el rating 3 prácticamente lo que tiene es que tengo redundancia en UPS, redundancia en aire y redundancia en alimentación eléctrica. Todos los cableados eléctricos están redundantes, o sea, tenemos redundantes en eso. Y finalmente el rating 4, tenemos redundancia en la redundancia, o sea, para un poquito, y eso implica pues mayor, o sea, cuando van pasando de uno a otro, pues prácticamente se van casi duplicando un poquito los costos por el hecho de tener mayor infraestructura, y eso implica que tenemos que tener más equipo prendido, y bueno, lo que hablaba en la parte de eficiencias, ¿no? O sea, de alguna forma estos rating 3 rating 3 y 4 tratan de disminuir el error humano al tener mucha infraestructura redundante para que cualquier error no afecte a la operación, pero bueno, tiene un costo a nivel de dinero y a nivel de consumo de energía, etcétera, etcétera, y es donde empieza a haber este trade-off o este balance que debemos empezar a tener entre capital invertir, energía utilizar y la operación, que es algo también que Joseba conoce mucho, que el centro de datos se puede diseñar en, no sé, en 3, 4 meses, se construye en otros 6 meses, 8 meses, pero la operación del centro de datos es por 10 años, y por esos 10 años va a estar consumiendo una cantidad importante de energía, que bien lo mencionaba Joseba en su exposición. ¿Cómo vamos a hacer para mantener la energía que va a requerir ese Edge Data Center de manera continua? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, tenemos otra pregunta de Aileen. ¿Existen Edge Data Centers en México? Sí, Bueno, sí. Sí, existen. De hecho, el primero, y perdona Raúl, y luego vas tú, simplemente porque nosotros hicimos de los primeros, Huawei también, me acuerdo que tenía uno, no me acuerdo dónde, y yo en mi otra vida en una universidad, o sea que sí que hay, y Raúl, vosotros habéis hecho muchos más también, ¿verdad? Andrés. Sí, claro, gracias Raúl, gracias Joseba. Sí, efectivamente, yo he participado inclusive no solamente en el diseño, sino también en la implementación específicamente de 2 Edge Data Center apuntando al sector de minería. Y ahorita estamos por cerrar un proyecto también para el sistema de transporte y telecomunicaciones, y actualmente sí ya tienen varios ratos funcionando, como comentaba Joseba, tanto en instituciones públicas como también en instituciones del sector de telecomunicaciones, por ejemplo, Easy, también Telcel, sí existen, sí existen. Incluso el SAT tiene uno en la Ciudad de México. Sí, realmente existen bastantes, todavía no se ven como hoy por hoy, Como los se ven Oxxos, las no se antenas, ven, como pero... los Oxxos, pero estamos muy cerquita, vamos a tener Edge Data Centers pronto. Y bueno, aquí Joseba, no contestaste mi pregunta, como ahorita no solamente estamos en México, hay mucha gente de toda América Latina. ¿Cuál es tu opinión de los Edge Data Centers en el resto de América Latina? No, pues yo creo que en el resto de América Latina está creciendo muchísimo. Está creciendo, por ejemplo, yo estoy viendo por las auditorías y todo lo que estamos haciendo en Argentina, Perú, Colombia, data centers que ya se hacen con containers por la rapidez de deployment, ¿vale? Para poder colocarlos, para disminuir la latencia, para poder optimizar el espacio. Nicaragua, o sea, realmente estoy viendo un crecimiento de los data centers Edge, un crecimiento aún no el exponencial que estábamos esperando por el tema del 5G que estaba comentando, ¿vale? Pero cada vez se necesita más, porque ¿qué están viendo? Por ejemplo, ahora me estaba llamando un cliente de un banco central de un país, ¿vale? No es México, ¿vale? En otro país, y me estaba comentando que iban a hacer el data center tradicional y lo van a hacer en container, ¿de acuerdo? En Edge Data Center, y lo hacen por rapidez, facilidad y no tener que construir un edificio, y que lo tienen disponible y para empezar a operar en semanas. Y esto es básico, y esto está creciendo cada vez más. Por lo tanto, sí que está creciendo y lo estoy viendo que cada vez va a ir a más.
Sí, y esto último que acaba de comentar, el asunto también del Edge Data Center está creciendo mucho por el asunto del deployment. El deployment es muy rápido. Estamos hablando que un Edge Data Center se puede tener operando en 20 semanas. A lo mejor ahorita 20 semanas a muchos se les hace una eternidad, pero un centro de datos hecho, construido de ladrillo por ladrillo, etcétera, etcétera, son construcciones que pueden tomar de 12 a 24 meses y de solamente de construirlos y previos a eso puede tener unos 6 meses de puro diseño. O sea, son inversiones en tiempo bastante grandes que hoy por hoy con las comunicaciones remotas, con lo que está ocurriendo ahorita, se requiere hacer un deployment y un crecimiento muy acelerado, y en ese sentido los Edge Data Centers, estar estandarizados, certificados y todo eso, pues ayudan muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de YouTube. Esta es un poco más, del 1 al 10, ¿cuánto se siente? Yo creo que, o sea, como qué calificación le dan a Huawei en comparación a marcas americanas, ya que he oído bajos precios en marca Huawei, pero muchos problemas en la práctica de la tecnología. Bueno, ahí es complicado poner calificaciones y de alguna forma Joseba me va a ayudar porque viene mucho de los procesos. O sea, por ahí creo que toda infraestructura, y para eso estamos aquí, no sé cuántos ingenieros tenemos, más de 70, por no estoy viendo esta lista, y más todos los que estén en YouTube. La parte más importante del centro de datos es la operación. O sea, el diseño lo puede hacer la marca china, coreana, americana, francesa, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero al final de cuentas requiere un soporte local. Y es ahí donde estamos nosotros, todos nuestros ingenieros latinoamericanos, en donde tenemos que entender la filosofía, la integración, de cómo lo hacen. Cada uno de estos Edge Data Centers tiene una filosofía. O sea, hay unos estándares como los que define la TEIA 942, pero son esos, son estándares donde son mejores prácticas a seguir. Cada uno de estos fabricantes pone sus mejores equipos, sus ideas para poder hacerlos, o como todo tendrán puntos buenos y puntos no tan buenos, y es ahí donde entramos nosotros los ingenieros que tenemos que entender toda esta tecnología y tenemos que dar el soporte. Un centro de datos que se cae, no se cae por la marca, se cae por una falta de soporte y entendimiento de la problemática que están dando. Prácticamente hoy todos los Edge Data Centers tienen el monitoreo de la marca que sea, pero no fueron atendidos adecuadamente, no tienen contrato de mantenimiento, no tienen contrato de soporte, no tienen seguimientos, y esto nos habla de procesos. Y es algo, por ejemplo, que Joseba en los últimos 2-3 años está trabajando muy intensamente en la parte de los procesos. Tenemos que entender que estos equipos están vivos, requieren mantenimiento, requieren supervisión, requieren procesos, requieren entrenamiento de cada una de las gentes. Y bueno, Joseba. No, es así. O sea, sinceramente, resumiendo, es eso, porque precisamente me estaba diciendo un cliente, me estaba comentando, oye, mira, es que resulta que ahora con el tema de la pandemia, y lo digo como auditor independiente, me estaba comentando y que lo estamos certificando, me decía, oye, Joseba, ¿tú qué opinas? Porque yo estoy viendo que con la pandemia los precios han subido. Estoy haciendo un data center en otro país y resulta que el precio es un 40% más alto de lo que tenía previsto. Y me es imposible, o sea, es que no puedo. Y resulta que, me comentaba, así directo, resulta que Huawei me está dando unos precios que me entra el presupuesto. Entonces, ¿tú qué opinas? Entonces digo, a ver, yo opino que está bien, o sea, no tengo ningún problema, pero para mí es que tengas cuidado con los procesos, las operaciones, porque al fin y al cabo da igual la marca. O sea, si te entra el presupuesto, pero que tengas las operaciones y los procesos adecuados para que tú tengas todo controlado y que no haya ningún problema, pues ni de mantenimiento, ni de repuestos, ni de que las máquinas puedan fallar por desgaste. Pues si tú tienes todos los procesos adecuados de cómo lo vas a operar, gestión de niveles de servicio, cómo hacer el mantenimiento, cómo gestar el centro de datos, está bien. Entonces, simplemente asegúrate de las operaciones. Espero que esto haya respondido. Por lo tanto, y creo que se movieron con la solución de Huawei por el costo, porque con las operaciones lo cumplen perfectamente. No sé si he respondido, pero espero haberte ayudado, Raúl. Sí. Creo que sí. Y bueno. Sí, ok, continuamos con la siguiente. Gracias, Rocío, disculpa. No. ¿Qué elementos de inteligencia artificial se aplican en Edge Data Center? Y aquí juntaría, bueno, una pregunta que viene más abajo es como también, ¿cómo es que convive Huawei Cloud con estos Edge Data Center?
Bueno, el Huawei Cloud convive, por ejemplo, ya hay algunos servicios, por ejemplo, avanzados, en donde están monitoreando desde las infraestructuras de Huawei a los centros de datos. O sea, están monitoreando el desgaste de discos duros, pensando ya en servidores, y también ya puede dar el servicio predictivo de lo que va a suceder con los equipos. Al final de cuentas, el IoT en este sentido lo que hace es que va revisando todas esas bitácoras de operación, tanto de los equipos mecánicos, eléctricos y de los servidores, y pueden ser predictivo. Entonces, en ese sentido, pues ya no cambia el concepto, por ejemplo, de mantenimiento correctivo, que es algo que traemos de hace 20 años, y hoy por hoy se empieza a hablar ya del predictivo, en donde empiezas a reparar antes de que suceda la falla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el IoT y la inteligencia artificial van a ayudar muchísimo a prevenir las fallas antes de que ocurra, ¿no? Correcto, pero simplemente acordaros, todo esto requiere procesos y procedimientos, eso no va a desaparecer. Si tú tienes IoT, tú tienes inteligencia artificial, pero no tienes los procesos, no va a pasar nada. No, o sea, no sirve para nada, porque ¿cómo lo gestionas? ¿Vale? Tienes unos datos, te está dando unos datos, pero ¿cómo procedes? ¿Qué haces? Para eso son los procesos y procedimientos. Recordar, eso es muy importante. Perdón. No sé. Andrés, ¿algún comentario? Okay. Sí. Aquí apuntando a lo que comentabas tú, Raúl, y también enriqueciendo también lo que dice Joseba. Por ejemplo, la solución que mostrábamos hace un minuto, el Edge Data Center de Volta, tiene una característica de que se puede monitorear las baterías. ¿Sí? Eso ya actualmente lo ofrecen otros fabricantes en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que al monitorear las baterías, ¿sí? Ya podemos determinar el tiempo de vida eficiente útil, ¿verdad? Que se requiere ya tener visualizado para el reemplazo. Y si bien esto forma parte del proceso de mantenimiento y el protocolo que se sigue para bien hacer el mantenimiento preventivo, y ya estás prediciendo, ¿verdad?, que las baterías van a tener un desgaste en cierto tiempo y por ende tienes que reemplazarlas, independientemente del fabricante. Y entonces ya con esa información, como mencionaba Joseba también, pues ya tienes la herramienta, ¿verdad? Si forma parte de tus protocolos y procesos, gestionas esa información para de manera tal ya de tener identificado cuándo vas a hacer el reemplazo, ¿sí? Gracias a ese monitoreo que tienes de manera puntual, y donde ahí también se aplica el IoT, que estás monitoreando utilizando, ¿verdad?, una inteligencia específica para garantizar la disponibilidad de la autonomía para el respaldo de toda esa infraestructura, energía regulada. Entonces, en resumen, sí se ocupa. Súper, muy bien. Ahora voy a pasar a otra pregunta. Vamos a seleccionar 2, 3 más preguntitas y ya, también por el tiempo. Dentro de each data center, ¿únicamente se encuentran los data center container o podrían considerarse también los módulos de interiores como FM500 o FM800? Yo empezaría a contestar, o sea, de hecho, por ejemplo, en la solución de Volta que nos presentó Andrés, estamos usando la tecnología de Huawei FM800, el FM800 de 20 kVA y de 10 kVA, metido ya integrado en una solución totalmente modular. La respuesta sería no. Generalmente el Edge Data Center estamos hablando de que ya resuelve todo, o sea, resuelve toda la parte de ámbito, la parte de seguridad, la parte de eléctrica, la parte mecánica. Los modulares como FM800, FM500, FM2000 sí resuelven las necesidades cuando tienes ya un área construida, pero el Edge Data Center estamos hablando de que tú llegas como ahora sí que como un celular, llegas, lo conectas y le pones el chip y empieza a operar. Es un poquito, sería la similitud del Edge Data Center con un celular, y un poquito tomando la plática de Andrés de las baterías. Hoy por hoy les preguntaría, ¿quién compraría un celular que no les dice cuánta batería tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Edge Data Center, el monitoreo de todas las infraestructuras es súper importante, porque vas a estar de manera remota y como lo comentó José hace un momento, ¿no? Súper, muy bien. Tenemos otra. ¿Cómo se podría calcular el costo de implementar la solución H? Pues cotizando. O sea, de hecho, y es una buena pregunta, porque la respuesta a lo mejor fue, perdón si mi respuesta fue un poquito sarcástica,
pero en el sentido de que estamos cambiando del mindset. O sea, cuando hablamos de data center, pues hay que hacer el cuarto y las paredes y el diseño, etcétera, etcétera. En un Edge Data Center ya tiene un SK único, es como agarrar el celular, o sea, ya lo tienes definido con tanta memoria, la pantalla, bla, bla, bla. O sea, ya tienes como que productos definidos y lo que haces es que los seleccionas y es muy fácil cotizarlo. Por eso la respuesta es cotizarlo. O sea, necesitas este Edge Data Center tiene tantos módulos, tanta capacidad, tantos espacios, y se cotiza muy, muy rápido, porque ya está diseñado, ya estás comprando un producto totalmente armado, probado, estandarizado, etcétera, etcétera. Y eso es donde empieza a cambiar el mindset que debemos de tener con respecto a los nuevos centros de datos, ¿no? Solo quería añadir aquí que para el presupuesto, ¿cuánto cuesta? Por favor, mirar, muy importante. ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué servicio quieres hacer? Saber cuál es el presupuesto que tienes, ¿no? El lugar y saber el riesgo para entonces poder tener el Edge Data Center adecuado para tus necesidades, con el rating adecuado. Y tener el mejor presupuesto de Raúl y Huawei. Sí, bueno, muchísimas gracias. Voy a leer una última pregunta y es, ¿se ha identificado acaso algún impedimento o elemento de bloqueo de cualquier nivel que desacelere el despliegue de los data centers? ¿Cómo se han solventado para seguir adelante? Pues no entiendo muy bien la pregunta, pero el problema más fuerte para el despliegue de los data centers, y eso es algo que de alguna forma Joseba, Andrés, yo revisamos cuando un cliente quiere hacer un centro de datos, es lo primero que revisar es, ¿tienes energía? O sea, la primera pregunta es, ¿tienes energía? Ese es el problema que limita más el centro de datos, ya sea como Edge Data Center o como modular o como cualquier centro de datos. Es increíble, pero hay zonas en donde no hay muchísima energía o está muy limitado en el edificio, en la bodega. Entonces, a veces se quiere construir, se tiene el espacio, se tienen metros o cientos de metros cuadrados para construirlo, pero se tiene muy poca energía. Creo que Joseba lo tocó a lo largo de su presentación. La energía va a ser un gran reto al momento de implementar esta gran cantidad de centros de datos. Por eso también habló en su momento de esta parte de quitar la redundancia. Hoy por hoy los centros de datos consumen creo que entre el 3 y el 5% de la energía mundial. Y estamos apenas en el inicio de esta curva de crecimiento. Entonces, sí va a haber que hacer una revisión muy importante pues, de las eficiencias en los equipos. En los equipos de Huawei se tiene mucha eficiencia. Entonces, son parámetros que habrá que revisar y tener muy en cuenta, porque ese 1%, 2% multiplicado por el costo del kilowatt, que ahorita, que en el caso de México anda alrededor de 3.5 pesos por kilowatt hora, empiezan a multiplicar eso y empieza a ser una cantidad importante de dinero, ¿no? Sí, y además para las emisiones de CO2, muy importante, pensar que los data centers emiten tanto CO2, toneladas de CO2 equivalente, como los aviones. Entonces, ese es un reto también importante para la sostenibilidad medioambiental. Wow, sí. Muy bien. Voy a rescatar una última que está muy chiquita, espero. Y es sobre los data centers en container. Son ideales en zonas sísmicas por su movilidad, pero ¿qué tan eficientes son térmicamente? Son bastante eficientes térmicamente. Ahorita a lo mejor le paso a Andrés, pero de hecho sus paredes sísmicamente también tienen unos amortiguadores especiales. Entonces, muchos de ellos están inclusive certificados para Mercalli, para escala de Mercalli Richter 9.0. Entonces, en ese sentido, sobrepasan muchas necesidades, inclusive también de viento, de huracanes. O sea, tienen capacidades. O sea, hoy por hoy el Edge Data Center tiene que resistir huracanes cuando tiene que resistir humedades y salinidades cuando están cerca de costa, vibraciones, calores, o sea, porque lo puedes poner en el desierto de Arizona, de Atacama, de Sonora, no sé qué otros desiertos haya por ahí, pero los puedes, están totalmente con placas especiales para mantener ese aislamiento térmico necesario, ¿no? Sí, ahí reforzando la respuesta que nos dice Raúl, las soluciones de contenedores del Volta que presenté hace unos minutos tiene un reforzamiento interno
¿verdad? No solamente la estructura del contenedor, sino también un recubrimiento con fibra para aislamiento y evitar la influencia del calor, de los rayos UV del exterior hacia el interior del contenedor, lo que garantiza que el sistema de enfriamiento que se está ocupando en la solución del contenedor sea específicamente para los equipos informáticos, no para enfriar un ambiente, es para enfriar los equipos informáticos. Y entonces el intercambio de calor que se hace, ¿verdad? Como es una solución que bien apunta a una infraestructura de expansión directa, el intercambio lo hace con la condensadora. Y adentro del cuarto, igual sigue el criterio de cómo se sigue en centros de datos tradicionales, y como lo dice la SRAE, que para equipos informáticos tiene que existir una temperatura de operación óptima entre los 20 y hasta 27 grados centígrados. Y con la solución de Volta estamos cubriendo ese umbral. Inclusive estamos todavía por debajo. Y todo depende también de la carga térmica que se vaya a manejar dentro del centro de datos. Entonces, sí, esa parte la estamos cubriendo con la solución del contenedor móvil del Volta. Aparte, como mencionaba ahorita Raúl, también en el exterior está adecuado específicamente para tolerar y soportar esas influencias ambientales a las cuales va a estar sometida la operación física del contenedor, donde también tiene características especiales como son la protección fenólica para temas de salinidad, la pintura específica para repeler esa incidencia directa de los rayos UV, del sol y todas las condiciones exteriores, ¿no? Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que fue un gusto haberlos tenido. Una perspectiva diferente. Muchísimas gracias, Raúl, por esta propuesta. La verdad es que estuvo muy, muy interesante. Y bueno, también gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. No sé si les gustaría agregar algo más, un último comentario, Raúl, Joseba, Andrés. Bueno, por No, mi pues parte... les agradecemos mucho. Perdón, Raúl, José. tú Yo, primero. Sí. El burro por delante, perdón, No. así no bromeamos mucho entre nosotros. José es un super partner, nos ayuda mucho en lo que es la parte de auditorías. Él es un auditor en estándares de TIA 942, en la parte de ISO 9000, ISO 27000, y bueno, contamos mucho con el apoyo de él para pues mejorar nuestros procesos. O sea, de hecho, José es experto en la parte de procesos, y bueno, ahí por ahí les dejaremos los datos, si tienen algún tipo de dudas relacionadas con los procesos en la parte de su centro de datos, en su parte de operación, pues José los puede ayudar. Es un tipazo para ese tipo de cosas. Y bueno, espero que este nuevo formato que le puse a Rocío les haya gustado. Fue un poquito, creo que más interactivo entre nosotros, respondiendo sus preguntas. Y bueno, espero poder estar con ustedes pronto en otra sesión. No, y por mi parte simplemente agradeceros, muchas gracias, gracias Raúl por las palabras, lo mismo digo, y un placer estar aquí. Rocío, gracias también a vosotros, y nada, a todos, espero que haya sido interesante y que os haya aportado algo que os pueda ayudar, y aquí a la orden, y espero veros pronto. Gracias a todos. Nuevamente, igual Joseba, Raúl, gracias por la invitación. Rocío, nuevamente gracias por la invitación. Y sí, espero escucharnos nuevamente pronto. Y como comentario de cierre, sí quiero decirles que sí, las soluciones de Edge Data Center vinieron para instalarse, literal, para quedarse, y van a ser una revolución inmediata. Ya lo están haciendo. Entonces es interesante que nos preparemos, sobre todo porque escuché que hay estudiantes de universidades. Sí les recomiendo, futuros colegas, que se preparen, estudien en la parte de todas las nuevas tendencias del uso de la energía, de la parte de infraestructuras electromecánicas, el uso de eficiencia de la energía, porque sí está muy aliada, y las soluciones de data center son disciplinas de ingeniería multidisciplinarias, donde sí hay que estar informados de las nuevas tendencias, así como de las infraestructuras que se ocupaban y las que se ocupan actualmente. Entonces, en ese sentido, sí recomiendo seguirnos preparando, seguirnos revisando, porque como comentaba también Joseba, hay retos importantes a superar, como son garantizar la eficiencia energética, la sostenibilidad, la poca incidencia con bien contaminación, y empujar a que sea una infraestructura tecnológica, ¿verdad?, de ayuda para todos nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nada más para terminar, y las personas que siguen conectadas, aquellos que, bueno, sobre todo los estudiantes que requieran una constancia de participación, les